Tengo muchos amigos maristas, pero quiero saludar especialmente al hermano Horacio Magaldi, con el que hace este año 24 años que empezamos a trabajar sobre aprendizaje de servicio en Argentina. Él fue uno de los pioneros del tema para los maristas y también para la educación argentina, que estábamos recién empezando. Así que quería saludarlo especialmente porque cuando uno mira atrás, si nos hubieran dicho que iba a crecer tanto, esto que antes éramos un puñadito de idealistas que estábamos con este tema, ver cómo ha crecido es realmente muy emocionante y muy esperanzador. Yo quiero empezar a ir entendiendo juntos qué puede ser un proyecto de aprendizaje de servicio de calidad. Les voy a contar una historia de la Patagonia Argentina, un problema que creo que tenemos en común con Chile y lamentablemente también con otros, por el cambio climático y también por la desidia de los adultos. Todos los veranos hay incendios en nuestros parques nacionales, en nuestros bosques patagónicos, que tienen árboles únicos, prehistóricos, especies que solo están en la Patagonia y que en un incendio, en un abrir y cerrar de ojos, pierden miles de hectáreas de bosque nativo. Sobre esta imagen de desolación, esta foto que les muestro es la de una escuela que está justo al lado del Parque Nacional, en Futalaufken. Imagínense que un incendio de estas magnitudes le llegara hasta el patio de la escuela. La impotencia es grande, la sensación de que es un problema planetario, ambiental, de unas magnitudes que nos puede superar. Y sin embargo, esta escuela decidió que ellos, que en ese momento eran un pequeño jardín de infantes y una primaria públicas, que ellos iban a tratar de hacer algo frente a esa devastación. Y lo que hicieron fue generar un proyecto de aprendizaje-servicio que ahora tiene casi 15 años y con el que han contribuido a reforestar el Parque Nacional. Los niñitos desde el jardín de infantes hasta ahora tienen también secundaria. En la época que corresponde salen a recolectar semillas, las clasifican, las plantan, cuidan a esos plantines, han recibido capacitación de los guardaparques porque estas plantas patagónicas son muy delicadas y cuando llega el invierno, en el momento que es adecuado para la plantación, los estudiantes salen con parques nacionales a contribuir a reforestar el bosque. Este proyecto ha tenido un impacto enorme en la región, producen miles de plantines que donan otras escuelas y ahora hay ya toda una movida comunitaria en donde desde los bomberos voluntarios hasta la escuela especial, todos piden plantines a la escuela para contribuir a este proceso de forestación. Pero este es también un proyecto en donde se aprenden contenidos, se aprende todo lo que mandan los programas y mucho más, porque estos niños saben de ciencias naturales muchísimo más de lo que mandan los programas. Pero ponen en juego contenidos de matemática, de lengua, de formación para la ciudadanía, de tecnología, y también todas esas competencias que muchas veces con los niños sentados prolijamente en el aula no sabemos cómo se hace para cumplir con estas famosas competencias blandas que tanto nos dicen que son la educación del futuro. En este proyecto se forma para una ciudadanía activa y hay formación científica y formación en valores, competencias para la comunicación, competencias para el trabajo en equipo y también desarrollo de la autoestima, de la empatía y de los valores solidarios. Y esto me parece que es importante subrayarlo, y estamos hablando de una escuela estatal. Estamos hablando de una escuela que no tiene la misión que podemos tener desde una escuela católica en términos de valores, que quizás nunca han leído la Laudato Si, pero que desde hace años están poniendo en práctica este llamado a cuidar el planeta. La pandemia no los detuvo con barbijos y en cuanto se permitió salir, siguieron haciendo el proyecto.
Y a mí me parece que son un buen ejemplo de estas tres características que debería tener un buen proyecto de aprendizaje y servicio solidario. Hay una acción solidaria que atiende una necesidad real en forma acotada, porque no somos el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Desarrollo Social, pero lo que hacemos tratamos de hacerlo de manera eficaz, de cuidar bien a los plantines para poder ayudar a reforestar el bosque. Y esto se hace con la comunidad y no solo desde la escuela haciendo lo que nos parece. Y en este proyecto que les mostraba se ve bien esta interacción con los organismos públicos, con otras escuelas, con otras organizaciones. Entonces, la primera característica es la solidaridad. Y acá hay que decir, cuando tradujimos el original inglés de Service Learning, porque vieron, la criatura en realidad de articular el aprendizaje con el servicio en América Latina tiene como un siglo. Pero el bautismo se lo hicieron los norteamericanos en los años 60 y lo bautizaron como Service Learning. Cuando lo tradujimos al castellano le agregamos el solidario porque creemos que no cualquier servicio es solidario. Y en este sentido yo no me voy a detener porque sé que ustedes me entienden cuando digo, no es lo mismo hacer asistencialismo que ser solidario. No es lo mismo dar limosna y repartir lo que nos sobra que construir un vínculo fraterno de el que nos habla Francisco cuando nos dice que en Fratelli Tutti que tenemos que construir una civilización de la fraternidad. Entonces, el servicio solidario. La segunda característica es que son proyectos que tienen que estar protagonizados activamente por los estudiantes, desde el principio hasta el final. Y esto a veces a los docentes nos da un poco de miedito, porque si no lo planificamos todo, si no lo tenemos todo organizado, si no lo decidimos nosotros de antes, nos parece que puede ser caótico. Y a veces está bueno tolerar un poco de improvisación, un poco de desorden, porque el aprender a organizarse es uno de los aprendizajes más importantes que pueden hacer nuestros estudiantes cuando toman contacto con la realidad. Si nosotros tenemos todo planificado y llegamos a principio de año y les decimos, bueno, este año nuestro curso va a ser este proyecto solidario y vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Estamos haciendo una tarea escolar más. No es un espacio de protagonismo, no es un espacio de iniciativa de nuestros estudiantes, y esta es quizás una de las cosas más importantes de un buen proyecto de aprendizaje-servicio. A mí me encanta cuando veo las fotos del proyecto de Futalaufgen, porque los niñitos de la sala de 5 años van con la pala que es quizás más grande que ellos, pero ellos cultivaron sus plantitas y ellos las quieren plantar. Y aunque vayan al bosque con su papá y su mamá los acompañan, pero los que tienen que plantar sus plantas son ellos. Y este sentido de pertenencia del proyecto es fundamental. Es en el tercer punto donde sí está nuestro protagonismo como educadores. Porque nosotros sabemos que no cualquier actividad bien intencionada es formativa. El mismísimo John Dewey decía ya en los años 20 que se aprende de la experiencia, pero que no toda experiencia es igualmente formativa. Y entonces nosotros tenemos que acompañar para que la experiencia de servicio solidario sea realmente formativa. Tenemos que ver qué contenidos curriculares se pueden poner en juego, cómo acompañar la reflexión sobre la práctica para que no sea un activismo ingenuo, cómo acompañar el desarrollo de competencias tanto para la ciudadanía como para el trabajo, qué es lo que necesitan investigar nuestros estudiantes para estar seguros de que lo que están haciendo es riguroso desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, si están estas tres características, lo podemos llamar como queramos, pero sabemos que es aprendizaje y servicio solidario. Nosotros decimos que el aprendizaje de servicio solidario es aprender haciendo juntos al servicio del bien común. Alguien dice
es reflexión y acción transformadora de la realidad. La mayoría de las definiciones hablan de una acción solidaria, protagonizada activamente por estudiantes, que articulan intencionalmente esa acción solidaria con contenido de aprendizaje. Bueno, hay muchas frases y muchas definiciones que uno podría encontrar si googlea o si se pone a buscar un poco de bibliografía. Nosotros, en CLAIS, hemos dado una definición que tiene que ver con los 3 componentes fundamentales del aprendizaje de servicio solidario. Cuando uno hace una recorrida por la gran cantidad de definiciones que hay, del A+S, APS, Service Learning, ICE, bueno, hay un montón de genéricos, pero el corazón tiene 3 componentes. El aprendizaje de servicio es un movimiento educativo mundial. Nosotros, como les decía antes, CLAIS tiene o articula con redes en distintos países de América Latina, pero también trabaja con redes globales, y vemos que es un movimiento que ha ido creciendo, sobre todo a partir de la década del 90, pero muy fuertemente en los últimos 15 o 20 años, donde el aprendizaje de servicio solidario empieza a estar institucionalizado en universidades, empieza a estar integrado en la política pública, ya no como algo virtuoso a lo que deberíamos apuntar, o algo suelto que algunos docentes hacen por su cuenta, sino que empieza a estar anclado en el corazón de la oferta educativa de universidades, de escuelas, y en los programas de promoción de la política pública. Entonces, esto hay mucha bibliografía, al que le interese después podemos compartir algunos enlaces, pero cada vez más es un movimiento que a lo largo y a lo ancho del planeta empieza a mostrarse como una propuesta pedagógica que ya dejó de ser una propuesta innovadora o algo novedoso, sino que ya es una propuesta pedagógica consolidada. Nosotros usamos mucho este juego de los cuadrantes. Desde hace muchos años nosotros usamos estos cuadrantes para decir, bueno, cuando uno sale a terreno con sus estudiantes, la escuela o la universidad, cualquier nivel educativo, básicamente uno puede hacer cuatro acciones. Uno puede hacer salidas a terreno sin intencionalidad solidaria, uno puede hacer donaciones o voluntariado asistemático y simplemente ante la emergencia, uno puede hacer un voluntariado sin vinculación curricular, pero de manera sostenida e institucional, o uno puede hacer aprendizaje de servicio solidario. ¿Sí? Hay grises, pero digamos, cualquier actividad que suponga salir del aula podría ubicarse en alguno de estos 4 cuadrantes. En tiempos normales, nosotros hablábamos mucho de hacer las transiciones para llegar al aprendizaje de servicio. ¿Por qué? Porque las salidas a terreno sin intencionalidad solidaria tienen un impacto alto de aprendizaje, pero un impacto bajo de servicio. Cuando uno hace voluntariado institucional en la emergencia, probablemente tenga poco impacto en el servicio y poco aprendizaje. Cuando uno hace voluntariado institucional, pero sin articulación curricular, clásicamente mandamos estudiantes, no sé, de medicina a hacer tareas de apoyo escolar, es un voluntariado buenísimo, pero no estamos vinculando con lo curricular de esos estudiantes. Entonces, si hacemos cualquiera de esas 3, queremos hacer la transición hacia el aprendizaje de servicio solidario. Y estos cuadrantes los veníamos usando siempre, y los usamos para caracterizar prácticas, y lo veníamos usando en las capacitaciones. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cómo se reestructuran estos cuadrantes en tiempos de pandemia? Bueno, básicamente salidas a terreno sin intencionalidad solidaria ya no hubo más. No hubo salidas a terreno. En este año y medio lo que hubo fueron donaciones para la emergencia, y donaciones no piensen solamente en donar comida o donar alimentos o donar ropa, piensen en donar sangre, por ejemplo. Varias campañas de universidades y escuelas estuvieron puestas o enfocadas a recuperar los donantes de sangre que se habían perdido en la pandemia. Había mucha gente que tenía el hábito de donar sangre una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, y con la pandemia, el cierre y demás, bueno, muchísimos hospitales le faltaban donantes de sangre, y encima con la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, muchas experiencias de aprendizaje de servicio vinculadas con, por ejemplo, donaciones. Donación de sangre. Pero era una campaña, una semana, con poca vinculación curricular, podía ser estudiante de cualquier carrera que promocione la donación de sangre, y el impacto del servicio era medianamente bajo, porque se hacía una vez o 2, pero dispersa, y no había un aprendizaje curricular muy vinculado. Otros ejemplos son los voluntariados
institucionales. El voluntariado, por ejemplo, ahí la foto de los voluntarios de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Pública de Buenos Aires. Imagínense que salieron estudiantes de todas las carreras a hacer acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, a hacer difusión de cuestiones de salud, pero ahí iban estudiantes de todas las carreras dispuestos a, a dar una mano en lo que se pudiera. Era sostenido, estaba la UBA atrás, había institucionalmente una promoción de ese voluntariado, pero no había una vinculación curricular tan estrecha. Y había también experiencia de aprendizaje de servicio solidario. Ahí, por ejemplo, pongo una foto del TEC de Monterrey, que estudiantes de distintas carreras brindaban ayuda a través de una línea gratuita, estudiantes de distintas asignaturas vinculadas a la salud, específicamente para atender llamados de gente con algún problema en plena pandemia, donde por ahí no podían ir a un consultorio médico. Desde contención psicológica hasta, no sé, algún llamado por cuestiones de atención primaria de la salud que podía resolverse telefónicamente. Entonces, hubo de todo. Todos creo que hemos experimentado que en el aprendizaje de servicio nuestros niños y adolescentes y jóvenes no son la promesa del mañana, sino que ya desde el presente pueden actuar como verdaderos ciudadanos que aprenden ciudadanía no de los discursos, sino de la práctica. Y en este sentido, me parece importante subrayar que a veces esta dimensión de la ciudadanía y de la seriedad y el rigor que necesitan tener los proyectos de aprendizaje-servicio, los perdemos en un impulso que puede ser válido desde lo emotivo, pero como en esa ilustración, si uno pone voluntariado en Google Imágenes, salen este tipo de imágenes, que ponen en juego el corazón y las manos. Pero para que sea aprendizaje de servicio nos falta la cabeza. Y es con la cabeza que tenemos que plantearnos los riesgos de ciertos activismos emotivos, pero irreflexivos y acríticos, en donde nuestros niños y adolescentes o jóvenes pueden entusiasmarse mucho, sentirse muy bien, sentirse que ayudaron muchísimo, pero que en realidad no cambiaron nada en la realidad, no modificaron nada y quizás sin querer queriendo agravaron el problema. En ese sentido me parece que es claro lo que decía Pestalozzi, que ahora el Papa repite tanto, de que necesitamos involucrar la cabeza, el corazón y las manos. Y en cuanto a la cabeza, me parece que es importante saber que tenemos que formar en valores, que tenemos que formar en empatía, que los proyectos de aprendizaje-servicio pueden convertir a la catequesis en algo concreto, porque estamos ayudando a nuestros hermanos y amando al prójimo con obras y de verdad. Pero que esto tiene que ir de la mano con el desarrollo del pensamiento científico y del pensamiento crítico. Porque si no, con la mejor de las intenciones, podemos creer que estamos amando al prójimo y en realidad nos estamos autogratificando.